¿Qué onda, fanático auriazul? Si sientes los colores del Pedregal en el corazón, este canal es tu casa. Suscríbete y activa la campanita para vivir cada momento con los Pumas. Amigos, amigas, fanáticos del fútbol, de la Liga MX y de esos Pumas que tantas pasiones despiertan, hoy les traigo una noticia que definitivamente no es la que hubiéramos querido contar. Porque cuando hablamos de un equipo que se aferra a su historia, a su tradición universitaria y a su garra, sabemos que las bajas nunca son fáciles de digerir. Y mucho menos cuando hablamos de un jugador que había logrado convertirse en una pieza clave, un delantero que, a base de goles y esfuerzo, se había ganado el cariño de la afición. Me refiero, claro, a Guillermo Martínez, el famoso Memote, quien lamentablemente se perderá lo que resta del torneo con los Pumas debido a una lesión que lo dejará fuera por varios meses. Una noticia dura, dolorosa, que cambia por completo el panorama del equipo de Efraín Juárez en esta Apertura 2025. Todo comenzó en el clásico capitalino ante el América, un partido que siempre se juega con el corazón en la mano, con intensidad, con ese sabor especial de rivalidad que no necesita explicaciones. Martínez entró de cambio al minuto 60 en el Estadio Ciudad de los Deportes, ocupando el lugar de José Juan Macías. Y aunque en ese momento nadie imaginaba lo que estaba por venir, los días siguientes empezaron a encender las alarmas. Guillermo comenzó a sentir molestias, esas incomodidades que a veces los jugadores intentan minimizar con la esperanza de que sea algo pasajero. Pero el cuerpo no engaña, y tras una serie de evaluaciones médicas se confirmó lo peor, fractura del quinto metatarsiano. Una lesión complicada, que requiere cirugía y un proceso de recuperación que no es inmediato. La operación está programada para los próximos días y, de acuerdo con los tiempos estimados, el delantero universitario estará fuera de acción por alrededor de 3 meses. Eso significa que su participación en este torneo está totalmente descartada. Su regreso, si todo marcha bien, será hasta el Clausura 2026. Es decir, los Pumas se quedan sin su delantero titular en la etapa decisiva del campeonato. Y no es poca cosa, porque hablamos de un jugador que no solo estaba consolidado como el eje de ataque, sino que también aportaba esa presencia. Esa referencia en el área que obligaba a los rivales a redoblar esfuerzos para contenerlo. Ahora, con su ausencia, el panorama para Efraín Juárez cambia radicalmente. El técnico universitario tendrá que echar mano de lo que tiene, y lo que tiene son básicamente 2 delanteros nominales. Por un lado, José Juan JJ Macías, un delantero con experiencia, que ya conoce el fútbol mexicano, que ha tenido altibajos en su carrera. Pero que al menos cuenta con ritmo de competencia y 2 goles en 5 partidos disputados con la camiseta de Pumas. Y por el otro, Santiago López, un joven que viene saliendo de una lesión sufrida en la Leagues Cup, que recién volvió a aparecer en la banca y que todavía no está al 100% para ser considerado una solución inmediata. Todo esto obliga a Juárez a replantearse la manera en que va a encarar los próximos partidos. Porque, seamos honestos, un equipo como Pumas necesita variantes ofensivas, necesita gol, necesita profundidad, y ahora tendrá que confiar casi de manera obligada en lo que pueda ofrecer JJ Macías. Pero ojo, porque no es lo mismo tener a Macías como complemento, como recambio, que ponerle la responsabilidad de ser el hombre gol, el referente del ataque. La presión va a ser enorme, y la afición, que siempre exige y espera resultados, no va a tener paciencia infinita. A eso se suma que el propio Macías, en el clásico capitalino, jugó de titular y se fue de la cancha sin generar opciones claras de gol. Un detalle que preocupa y que deja en evidencia la fragilidad ofensiva que ahora enfrenta el equipo. Lo más doloroso para los seguidores de los Pumas es que esta situación se pudo haber previsto de alguna manera. Durante el pasado mercado de fichajes, el club estuvo muy cerca de reforzar la delantera, pero al final las negociaciones no llegaron a buen puerto. Nombres sonaron, ilusiones se encendieron, pero nada se concretó. Anthony Martial, que terminó llegando a Monterrey, estuvo en la órbita. También se mencionó a Ezequiel Chimi Ávila, del Real Betis en España, un delantero con garra, con sacrificio, con un perfil que encajaba perfecto con la identidad de los universitarios. Sin embargo, las pláticas no prosperaron y al final, los Pumas se quedaron con las manos vacías en ese apartado. Hoy,
esa falta de refuerzo pesa el doble. Porque con Martínez lesionado, el equipo se queda corto en opciones y la plantilla luce vulnerable en la parte ofensiva. Y es que Pumas no es un equipo cualquiera. La camiseta auriazul representa lucha, representa orgullo universitario, representa garra. La afición llena el Olímpico Universitario con la esperanza de ver a su equipo dar pelea, competir de tú a tú contra cualquiera. Pero sin un delantero de peso, esa ilusión se complica. Los rivales ya saben que el ataque pierde fuerza, que el referente está ausente, y eso cambia la manera en que se preparan para enfrentar a los felinos. Es una baja que no solo afecta en lo futbolístico, sino también en lo anímico. Porque en cada vestidor hay jugadores que transmiten confianza, seguridad, y el Memote era uno de ellos. Perderlo es perder también parte del espíritu que sostenía al grupo. El reto ahora es doble para Efraín Juárez. Por un lado, encontrar soluciones inmediatas dentro de la plantilla, reinventar al equipo, quizás explorar variantes tácticas que reduzcan la dependencia de un solo delantero. Y por el otro, mantener la confianza del grupo, motivar a sus jugadores para que no sientan que todo está perdido. Porque el torneo sigue en marcha, y Pumas no puede darse el lujo de bajar los brazos. La Liga MX siempre da sorpresas, siempre hay equipos que resurgen cuando nadie lo espera, y la afición universitaria se aferra a esa esperanza. El reto será que Macías dé un paso al frente, que Santiago López logre ponerse en forma lo antes posible, y que otros jugadores, incluso los volantes y mediapuntas, se animen a asumir responsabilidades frente al arco rival. Claro que también hay un factor de tiempo. 3 meses de baja para Guillermo Martínez significan perderlo no solo en la fase regular, sino en caso de que el equipo llegue a instancias finales, tampoco estaría disponible. Eso golpea directamente las aspiraciones del club. Y aunque suena dramático, así es el fútbol, una lesión cambia planes, frustra ilusiones y obliga a mirar más allá de lo inmediato. El Clausura 2026 parece lejano, pero será en ese torneo cuando los Pumas puedan recuperar a su goleador. La pregunta es, ¿en qué condiciones volverá? ¿Podrá retomar el nivel que venía mostrando? ¿Será capaz de cargar de nuevo con el peso de ser el delantero titular? Son incógnitas que solo el tiempo responderá, pero que ya rondan en la cabeza de los aficionados. Mientras tanto, la directiva tendrá que tomar nota de lo ocurrido. El mercado de fichajes no puede volver a cerrarse sin que llegue un delantero de garantías. La falta de acuerdos con Martial o con Ávila fue un error que hoy queda en evidencia, y que en un club con tanta exigencia no se puede repetir. Los Pumas necesitan profundidad de plantel, necesitan un plan B para situaciones como esta. Porque la Liga MX es un torneo largo, lleno de imprevistos, y depender de 2 o 3 piezas en el ataque es jugar con fuego. Hoy la lesión del Memote es la prueba más clara de esa vulnerabilidad. Lo que queda es acompañar a Guillermo Martínez en su recuperación, desearle lo mejor en la cirugía y en el proceso de rehabilitación. Porque más allá de lo deportivo, hay un ser humano que atraviesa por un momento difícil. Para un jugador, perderse meses de competencia es duro, es frustrante, y el apoyo de la afición será clave para que mantenga la motivación. El Memote ha demostrado compromiso con los Pumas y seguramente volverá con la misma entrega que lo caracteriza. Pero la espera será larga, y el equipo deberá aprender a vivir sin él durante esta Apertura 2025. Así que, amigos, la realidad es clara, Pumas se queda sin su delantero titular, sin su 9 de confianza, y el torneo se complica. Pero el fútbol también es oportunidad, y quizá este sea el momento de que otros jugadores den un paso adelante, de que la cantera universitaria muestre de que está hecha, de que el espíritu del equipo supere la adversidad. La garra Puma nunca se rinde, y aunque la noticia sea dura, el balón seguirá rodando. Lo que está en juego no es solo la clasificación, sino la capacidad de este equipo de reinventarse ante la adversidad. Y créanme, en el fútbol mexicano, nada está escrito. Si llegaste hasta aquí, es porque eres un verdadero fanático. Dale like al video y comenta abajo, ¿cuál ha sido tu momento favorito de los Pumas esta temporada? En un momento que ya está causando mucho revuelo en los pasillos del fútbol mexicano, Javier Chicharito Hernández volvió a estar en el centro de la polémica.
Pero esta vez no por un gol decisivo o una actuación espectacular en la cancha, sino por una declaración provocadora que explotó en plena transmisión en vivo. El delantero de Chivas lanzó una provocación directa al Pumas UNAM, que inmediatamente encendió los ánimos de la afición auriazul y reavivó una rivalidad que parecía estar más tranquila en los últimos años. Lo que comenzó como una charla relajada y amena en una transmisión por redes sociales, pronto se convirtió en el epicentro de una tormenta mediática que sigue creciendo minuto a minuto. Todo ocurrió cuando Chicharito, en medio de una sesión de preguntas y respuestas con sus seguidores, fue cuestionado sobre qué equipos consideraba más relevantes en la Liga MX esta temporada. Sin filtro y con esa sonrisa irónica que lo caracteriza, respondió sin dudar: hay equipos que siempre están ahí, con historia grande, como América o Tigres, y otros que viven más de su afición que de sus logros, como Pumas. Esa frase fue la chispa que prendió el fuego. En cuestión de segundos, las redes sociales estallaron con mensajes de indignación, videos de respuesta, memes y hasta exjugadores y periodistas expresando su rechazo a lo que muchos interpretaron como una falta de respeto no solo hacia el club, sino hacia su apasionada hinchada. El Pumas es un club con una identidad muy fuerte, más allá de títulos y resultados. Representa a una universidad, una institución cultural, y eso hace que cualquier ataque hacia el equipo se tome como una afrenta personal por miles de aficionados. Que Chicharito, un jugador querido pero también muy polémico, lanzara semejante comentario, encendió alarmas. Muchos creen que no fue un error ni una opinión espontánea, sino un movimiento calculado para generar ruido mediático justo en un momento crucial de la temporada, cuando la Liga MX empieza a acercarse a su fase definitiva. No es ningún secreto que las rivalidades en el fútbol mexicano se alimentan de este tipo de provocaciones, y Chicharito parece haber querido jugar con fuego. Los debates no tardaron en llegar a los programas deportivos de televisión y radio. Algunos analistas defienden que la libertad de expresión debe primar y que este tipo de comentarios forman parte del folclore futbolístico. Otros, en cambio, consideran que el delantero cruzó una línea peligrosa, mezclando rivalidad con faltas de respeto gratuitas. Lo que también llamó la atención fue el contexto en el que todo esto sucede. Chicharito acaba de regresar a Chivas tras una exitosa carrera internacional y se esperaba que su experiencia fuera un factor de unidad y liderazgo para un equipo que está en plena reconstrucción. Sin embargo, declaraciones como esta generan dudas sobre el tipo de liderazgo que está dispuesto a ejercer. Desde el interior del Pumas, la molestia fue palpable. Fuentes cercanas al club mencionan que la directiva estudia emitir un comunicado oficial para rechazar las declaraciones de Hernández. Además, los jugadores y el cuerpo técnico se están preparando para dar una respuesta contundente, tanto dentro como fuera del campo, lo que sin duda elevará aún más la tensión en el próximo clásico entre ambos equipos. Ya hay quienes llaman a ese partido una batalla anunciada, y el ambiente promete ser de máxima intensidad. Esta rivalidad, que parecía haberse suavizado, ahora resurge con fuerza, alimentada por la polémica. Mientras tanto, Chicharito no retrocede. Al contrario, después de la repercusión de sus palabras, volvió a las redes para avivar la polémica con un mensaje que muchos interpretaron como un desafío: me encanta cómo un comentario puede hacer tanto ruido. ¿Será que dolió porque es verdad? Esta respuesta solo sirvió para encender más a la afición del Pumas, que respondió con un aluvión de críticas, memes y mensajes enojados que inundaron las plataformas digitales. Pero también hubo quien aprovechó la situación para plantear debates sobre la libertad de expresión en el deporte y la responsabilidad que tienen los jugadores con sus palabras, especialmente en un contexto tan sensible como el fútbol profesional. No es la primera vez que Chicharito se ve envuelto en polémicas por declaraciones espontáneas. Su relación con los medios y con las redes sociales siempre ha sido intensa, y muchas veces ha cruzado límites. En el pasado ya había criticado indirectamente a la estructura del fútbol mexicano, mencionando la falta de profesionalismo en algunos equipos, sin especificar nombres. También causó controversia al cuestionar la decisión de algunos compatriotas de buscar oportunidades fuera de México, algo que generó debate considerando su propia trayectoria internacional. Pero esta provocación al Pumas es, sin duda, una de las más fuertes y directas que ha hecho en años recientes.
Lo que resulta fascinante es cómo un comentario aparentemente sencillo puede reavivar una rivalidad que parecía estar en pausa. Algunos creen que Chicharito, sin querer, o quizás queriendo, está aportando un ingrediente extra a la narrativa de la Liga MX. El fútbol no es solo goles y resultados, es también historias de héroes y villanos, de pasiones que trascienden el deporte. Y ahora, para la afición del Pumas, Chicharito se ha convertido en ese villano, un antagonista al que hay que enfrentar con toda la pasión en el próximo duelo. Lo curioso es que el propio Hernández parece cómodo en ese rol, como si quisiera que lo odien para ganar todavía más protagonismo y afecto de otros sectores. Mientras el ruido mediático no cesa, el foco se pone en el próximo enfrentamiento entre Pumas y Chivas, que promete ser uno de los partidos más electrizantes de la temporada. La expectativa es de un estadio repleto, con un ambiente cargado de tensión y, seguramente, declaraciones aún más intensas tras el pitazo final. Los jugadores del Pumas ya han comenzado a dar mensajes indirectos en las conferencias, dejando claro que ellos prefieren responder en la cancha y que el respeto se gana jugando, no con palabras. Claramente están mandando un mensaje a Chicharito, que tendrá que responder sobre el césped. Esta tensión extra puede ser justo lo que la Liga MX necesitaba para avivar el interés de los aficionados y los medios. En una temporada marcada por altibajos, lesiones y cierta monotonía táctica, la polémica fuera del campo funciona como combustible para el espectáculo. Y en ese terreno, Chicharito sabe jugar muy bien. Ya sea con sus goles o con sus palabras, sigue siendo uno de los personajes más relevantes y seguidos del fútbol mexicano. Pero esta vez la pregunta que queda es si ese protagonismo está sumando o restando al deporte que todos amamos. Las provocaciones y rivalidades siempre han sido parte del fútbol, pero cuando cruzan la línea y generan odio y división, es momento de reflexionar. ¿Hasta dónde deben llegar los jugadores con sus comentarios? ¿Cómo deben manejar los clubes y la federación este nuevo escenario donde cada palabra puede convertirse en un conflicto? Por ahora, lo único claro es que Chicharito ha puesto una llama que seguirá ardiendo en las próximas semanas. Lo que nos queda es esperar el choque entre Pumas y Chivas, un clásico que ya se siente más como un duelo de trincheras que un simple partido de fútbol. Y como suele pasar en este deporte, la historia seguirá escribiéndose con goles, con pasión y, claro, con mucha polémica. En el fútbol mexicano, las rivalidades nunca mueren, solo esperan una oportunidad para volver a encenderse, y Javier Chicharito Hernández, con sus palabras, acaba de ser esa chispa que prende la mecha. Gracias por ver, crack. No olvides suscribirte, compartir este video con más Puma Lovers, y seguir apoyando al equipo más grande de la UNAM. Goya, Goya. Cachún cachún rara, Pumas.